Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En 2 partidos de 60 minutos con José Carvalho en el arco, José Ceballos, Leonardo Rugel, Neliño Quina y Nelson Cabanillas en la defensa, Gerson Barreto, Armando Alfajeme, Jorge Murrugarra, Luis Urruti, Alberto Quintero y Alex Valera como punta de lanza, mientras que los de Hernán Lisi formaron con Diego Melián en el arco, Medina, Guzmán, Moreno, Cayo en defensa, Solís, Peña Ascuez, Alexis Rodríguez y Mario Tajima con Renato Espinosa en la parte de arriba. Por otro lado, el segundo cotejo quedó igualado sin goles. Ambos equipos formaron de la siguiente manera: la U con Romero en el arco, Larios, Guzmán, Santillán, Guarderas, Cayetano, Barco, Quispe, Novik, Cantoro y Villamarín. Mientras que la Academia fue con Sotillo en el arco, Aguilar, Sarabia, Ortega, Llovera, Siuchi, Guzmán, Núñez, Ramírez, Bazán y Ovelar. Enfrentamientos confirmados para las primeras fases de la Copa Libertadores. Se supo que Universitario no podrá jugar de local en el Estadio Monumental de Ate por no cumplir los requisitos de la Conmebol. En la fase 2 del torneo continental, los cremas se enfrentarán al ganador del encuentro entre el Montevideo City Torque de Uruguay y el Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, el partido de vuelta, que deberían disputarlo como locales el 2 de marzo, lo harán en el Estadio Nacional de Lima, ya que el Monumental de Ate no contaría con la iluminación exigida por el máximo ente del fútbol sudamericano, aunque en caso avancen a una siguiente etapa, el Monumental podría ser utilizado con los arreglos correspondientes. Y ya que hablamos del Monumental, la directiva de la U anunció que el club Millonarios de Bogotá será el rival en la Noche Crema 2022 a jugarse el próximo 8 de enero, día en que luego de casi 2 años, el Coloso de Ate recibirá a la hinchada merengue, donde también se hará la presentación oficial del plantel de Universitario de Deportes. Y yendo al compadre, mientras en Alianza Lima se anunció hoy las renovaciones de Axel Moyano y Carlos Montoya, se supo que estarían en búsqueda de un arquero nacional luego de la caída del fichaje de Salomón Lipman del UTC de Cajamarca. En esa línea, se especuló en las últimas horas del interés de los blanquiazules por contar con el golero nacional Ángel Zamudio. Es así que en diálogo con Radio Ovación, el portero de 24 años de edad disipó las dudas al respecto. Bueno, como ya la mayoría sabe, ¿no? Yo todavía tengo contrato con el club Sport Huancayo. Ese es mi presente. Yo temas exteriores ya lo maneja mi representante, él está a cargo de todas esas cosas, pero yo igual, como te digo, yo tengo contrato con Sport Huancayo y creo que yo me debo a ellos. Es un equipo que me abrió las puertas para demostrar mis cualidades y lógicamente yo estoy bien en este equipo. La Confederación Sudamericana de Fútbol hizo oficial lo que se sabía hace días: los horarios para la fecha 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, donde, como se los anticipamos, Perú visitará a la selección colombiana este viernes 28 de enero a las 4 de la tarde, hora peruana, mientras que 4 días después, la bicolor será local en Lima ante Ecuador a las 9 de la noche. Llama la atención que la Conmebol haya aprobado el estadio de Calama para que la selección de Chile reciba a la Argentina el jueves 27 de enero. Lo que nos importa es sacar la mayor cantidad de puntos en esta fecha doble para seguir peleando por clasificar a Qatar 2022. Y hablando de la selección, el defensa nacional Gustavo Dulanto llegó a Lima por fiestas de fin de año, donde aprovechó para aclarar varios temas como su futuro en el Sheriff y sobre todo de una posible convocatoria a la blanquirroja de cara a los amistosos de enero frente a Panamá y Jamaica. Yo quiero seguir mi carrera, bueno, tengo 2 años más en Sheriff, estoy muy agradecido con la gente del club, me gusta estar ahí, estoy muy cómodo, soy capitán en 10 meses. No te voy a mentir que no han llamado, sí han estado preguntando por mí, pero mi situación es que yo pertenezco al Sheriff por 2 años más. El club que me quiera supongo que tendrá que pagar al Sheriff porque, bueno, otros compañeros han quedado libres y se les hace más fácil
salir. Y con lo que hemos vivido, creo yo que todos los equipos nos van a preguntar por nosotros, ¿no? Sobre todo los que más hemos jugado ahí, que hemos hecho algo histórico para el club y para nosotros mismos. Bueno, de la Videna no se han contactado conmigo, la última convocatoria sí se contactaron, pero no creo que haya ningún problema si es que me convocan. Bueno, si me toca, bienvenido sea, feliz, y si no, seguir trabajando como lo vengo haciendo. Mi cabeza está puesta en Braga, así no jugué el primer partido, pero el 12 de enero tengo que volar para allá para estar con el equipo. Hasta cuando no tenía el gran año futbolístico estaba ilusionado con estar en la selección. Un deportista siempre trabaja para representar su país, ¿no? Es lo mejor que a uno le puede suceder, así que lo tomo con calma todo. Sé que la selección está en una situación creo yo que estamos por clasificar. Los veo muy concentrados en ese objetivo y me alegra. Y bueno, seguiré trabajando para poder estar ahí. Está difícil, pero bueno, nada es imposible. El que sabe de fútbol te va a decir lo mismo. O sea, no está para experimentar, así, no sé, sea el mejor defensa central, no. Ahí hay un grupo, ya se conocen y no están para experimentos, ¿no? Podría decirse. Puede ir bien o mal. O sea, siempre he trabajado para eso. Me siento más cerca que antes, pero bueno, yo siempre voy a respetar las decisiones de Gareca. Y tal como se los avisamos la semana pasada, a través de las redes sociales, el Club Deportes Tolima de Colombia anunció que llegó a un acuerdo con el volante nacional Raziel García. De esta manera, nuestro compatriota se vestirá de vino tinto y oro desde la próxima temporada. El futbolista de 27 años de edad, quien quedó como jugador libre tras militar en el Cienciano del Cusco, rechazando sobre la hora una oferta formal de Alianza Lima, llegó al cuadro colombiano que disputará la segunda final de la Liga Betplay con el Deportivo Cali este miércoles. En la ida igualaron 1-1. Raziel además jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Esperemos entonces que en esta nueva etapa en el país cafetero le vaya bien, ya que la última referencia de un peruano en Colombia es la de Altair Rodríguez en el América de Cali. Y ya sabemos cómo acabó esa historia. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!